a los que estáis aquí y a los que estáis en casa, vamos a por la segunda parte de este resumen del CROI y esta es la parte que, sin desmerecer la primera, todo el mundo esperamos, porque resumen las novedades en tratamiento antirretroviral y resume también las novedades que ha habido en el campo de la básica y específicamente en el terreno de la curación del VIH, en el que este año, como sabéis, ha habido novedades. Como ya Juan nos anunciaba antes, los ponentes de ahora, en primer lugar, nos va a hacer una parte del tratamiento antirretroviral, nos la va a hacer José Ramón Arribas. La segunda parte del tratamiento antirretroviral nos la va a hacer Juan Carlos López Bernardo de Quirós y luego Pepe Alcamí nos resumirá la parte de básica y la parte de curación. Cuando los hayan presentado, nos sentaremos y haremos la discusión de cada una de sus presentaciones. José, como tú quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es decir, que es la primera vez que me invitan a los bajos de Azca a hablar de un congreso científico, pero se nota que uno ya no está para otras cosas. Bueno, tratamiento antirretroviral. El Downing es un estudio muy importante. Es el estudio que ha cambiado la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de segunda línea, para cómo rescatar a los pacientes que han fracasado dos nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa y un no nucleósido. Y sabéis que sabemos del Downing, comparó dos nucleósidos reciclados con dolutegravir o con lopinavir ritonavir. Y del Downing sabemos uno que dolutegravir fue superior por menos discontinuaciones por efectos adversos y menos fracasos virológicos. También sabíamos que si seguía la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que era si estaban con análogos timidínicos, cambiar a TDF3TC o FTC, y si estaban con TDF3TC, cambiar análogos timidínicos, iban las dos pautas mejor, si seguía la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero lo que hemos tardado mucho en saber es tener, como dicen los ingleses, granularidad de saber cómo impactan las mutaciones basales en los resultados del estudio. Recordar que este es un estudio para pacientes que están fracasando en tratamiento antirretroviral, que eran naïf a inhibidores de la integrasa y naïf a IPs, y lo que pedía el estudio es que tuvieran al menos un nucleósido activo. Y este puede parecer un estudio que es solo importante para África o para países pobres, pero también tiene una relevancia importante en nuestro medio, que básicamente es cómo tratamos a los pacientes que tienen alguna mutación a nucleósidos y específicamente solo la 184. ¿Vale? Entonces, lo que nos han presentado en el CROI es las características basales de los pacientes. A ver si esto señala o no señala. Y este tampoco. Bueno, pues si veis aquí las características basales de los pacientes, veis aquí a la derecha los que tienen la 184 presente en el momento basal, veis que es un 84% los de dolutegravir, un 81% los de lopinavir. Y si veis aquí, aquí hacen esta XTC, XTC es 3TC o FTC. ¿Cuándo se ha usado estos dos fármacos, 3TC o FTC? Pues en un 86% de los pacientes con dolutegravir y en un 87% de lopinavir. Y si hacéis la mezcla, que es cuántos pacientes que tienen la 184 han recibido dolu o lopinavir junto con FTC o 3TC, veis que son un 71% o un 67%. O sea, esos pacientes están recibiendo un fármaco teóricamente inactivo, 3TC o FTC, un nucleósido reciclado y dolutegravir o lopinavir. Entonces, ¿cómo son los resultados del estudio cuando nos focalizamos aquí? Pues ya veis, esto es como siempre la magia un poco del 3TC. Si veis primero, siempre en azul es dolutegravir, en naranja es lopinavir. Si veis, cuando está la 184 presente, pues la tasa de eficacia 48 semanas es 84% con dolu, 72% con lopinavir. Si vemos, si no está la 184 presente, las tasas de eficacia son un poco peores en las dos, pero en las dos se siguen manifestando, si veis ahí a la derecha en los intervalos de confianza, la superioridad de dolutegravir sobre lopinavir. Y la pregunta crítica, que es ¿qué pasa si estamos utilizando 3TC y FTC en presencia de la 184 y un nucleósido más activo con dolu o con lopinavir? Pues sabéis, también sigue siendo favorable
a dolutegravir. O sea, nosotros muchas veces con los fracasos antiguos de Favirenz teníamos solo la 184, nos preguntábamos, muchas veces lo rescatábamos pues con Truvada y un IP potenciado, pues yo creo que estos datos atestiguan que podemos usar dolutegravir. Si miramos a otras mutaciones, ¿qué pasa cuando está presente en el momento basal la K65? Pues veis las tasas de eficacia 84 versus 74. Si estamos utilizando tenofovir en presencia de la K65R, que no debería ser eficaz, son poquitos pacientes, muy pocos pacientes, pero también las tasas de eficacia son buenas. Y mirar aquí si estamos utilizando AZT más otro nucleósido en presencia de TAMS, de nuevo vuelve a ir mejor dolutegravir. Si miramos al final, damos una vuelta de tuerca, ¿qué pasa si aparte de la 184 tiene otras mutaciones a nucleósidos como puede ser TAMS y estamos usando FTC y estamos comparando dolu y lopinavir? Pues veis aquí que también los datos del estudio no cambian. O sea que en presencia de nucleósidos comprometidos, en particular en presencia de la 184, dos nucleósidos, incluyendo 3-TCO-FTC más dolutegravir, va mejor que lopinavir. Y eso mereció una comunicación oral. Este póster, que es un estudio en marcha, también un poco viene a visitar el asunto de nosotros todo lo que sabemos de los nucleósidos comprometidos en el switch se refiere a fármacos de barrera genética baja. Y la pregunta es si las mutaciones archivadas impactan los resultados de los switches cuando utilizamos fármacos de barrera genética alta. Y este es un asunto también relevante en nuestro medio porque muchas veces te viene un paciente de otro centro. Bueno, aquí en España la verdad es que es fácil llamar a casi cualquiera y saber la historia de tratamientos, pero en muchos sitios cuesta saber si este paciente tiene mutaciones archivadas o no. Y este es un estudio de pacientes que están suprimidos y están tomando dolutegravir con TDF-FTC o TAF-FTC y están suprimidos y se les va a randomizar en un estudio doble ciego que está ya en marcha a continuar con dolutegravir más FTC-TAF o cambiar a Bictegravir FTC-TAF. Y la gracia de este estudio está aquí abajo, que permiten cualquier mutación de resistencia. Se requiere que estén menos de 50 durante más de 6 meses si hay resistencia a nucleósidos y si no hay resistencia a nucleósidos, menos de 50. Y se permite también cualquier resistencia a no nucleósidos o a IPs. Y esto es una vuelta de tuerca en los estudios de switch, porque muchos de ellos han ido a afinar a coger pacientes muy puros sin fracaso virológico previo. Y categorizan las mutaciones de resistencia a nucleósidos de 3 maneras. Digamos, los pacientes muy difíciles de tratar, que son los que tienen la K65R, que compromete todos los fármacos menos AZT, y pensar que todos van a cambiar a TAF. Más de 3 TAM, incluyendo las malas 41 y 210, o la T69. Luego una categoría intermedia con la M184-1, otros patrones de TAMS. Y una categoría que son los fáciles de tratar, que no tienen mutaciones de resistencia a nucleósidos. Hacen 2 cosas. Uno, la categorización inicial por los investigadores en base a la historia previa de fracasos virológicos y test de resistencias, pero luego les hacen DNA proviral. Y el DNA proviral, sabéis que tiene un asunto de sensibilidad, pero también añade mutaciones. Y si veis, al final, pues casi un 5% de los pacientes son pacientes con nucleósidos muy comprometidos, casi 19% tienen algún compromiso, era esa segunda categoría, lo que hace casi que un cuarto de los pacientes tengan los nucleósidos comprometidos y veis que todo aumenta cuando se hace DNA proviral y un 76% no tienen otras mutaciones. Y si veis, lo que nos han presentado son los datos a 12 semanas y todavía ciegos, Esto es un estudio con un poco de riesgo porque los núcleos están comprometidos y hay un comité de seguridad del estudio que ha mirado los resultados. Y si veis, a 12 semanas, veis toda esa fila con 97 y 99%, están prácticamente todos indetectables. Hay 2 fracasos virológicos, curiosamente en el grupo de que no tienen ninguna mutación previa de resistencias a 12 semanas y ninguno de los 2 tienen mutaciones. Este es un tema nuevo en tratamiento antirretroviral que hacer con los pacientes con mutaciones archivadas en el contexto de fármacos de barrera genética alta. Yo creo que es un estudio novedoso, es un estudio interesante y tenemos que estar atentos a los resultados cuando lo abran. Bueno, tenemos, sabéis, un inhibidor
del acoplamiento entre GP120 y CD4 es el fostensavir. Sabéis que el profármaco es el temsavir. Este fármaco se une a la GP120 y interacciona con la unión entre GP120 y CD4. Los resultados a largo plazo del fase 2. Recordar de fostensavir, según la GP120, había dudas al principio si había que testar los aislamientos por resistencia natural. Aquí se hizo, se incluyó, solo lo veis aquí arriba, los que tenían menos de 100 nanomolar, menos de 0,1 micromolar el IC50. Veis varias dosis diferentes de fostensavir. Este es un fase 2. A partir de un momento todos cambian a 1200 una vez al día. En comparación, estos son pacientes que tenían exposición previa a terapia antirretroviral, podían tener mutaciones, pero tenían que ser susceptibles a raltegravir, tenofovir y atazanavir, ritonavir, que es una comparación un poco extraña, es una combinación que no usamos mucho, TDF, atazanavir, raltegravir, pero traigo este estudio porque da datos a largo plazo. Y habrá que jorobarse porque es un fase 2 y luego ninguna de estas dosis son las que se han seleccionado para desarrollo. Luego en modelización se ha desarrollado 600 BID. Lo único que quiero es contar, y luego, por cierto, en los estudios ya de fase 3 ya no hay que testar por la resistencia natural a este fármaco. Bueno, hay unas tasas de eficacia después de 192 semanas de tratamiento que son aceptables, 53%. No hay muchos estudios de seguimiento así a un periodo tan prolongado y es en cualquier lugar pues comparable a los datos del comparador con tenofovir, atazanavir y raltegravir, y con una seguridad, un perfil de seguridad bueno. Entonces no tenemos muchos pacientes que sean subsidiarios de tratamiento con este fármaco, pero es una nueva familia y es interesante porque sería activo frente a muchos otros pacientes con resistencia. Y luego aquí tengo un estudio que me gustó mucho porque es una cosa que todos tenemos algún paciente en la clínica así. Este es del grupo de John Mellors y dice: tengo este paciente en la clínica que no puedo suprimir y pienso que es adherente. Es ese paciente que es perfectamente adherente, que lo hace fenomenal, que viene a la consulta y tiene 70 copias, 100 copias, 80 copias. Y entonces parece ser que el grupo de Mellors, harto de que le preguntaran esto, dijimos vamos a ver qué pasa, y han conseguido este grupo, que son me parece 9 pacientes, que si veis tienen un tiempo de viremia detectable que oscila entre 1 y 5 años, y veis las viremias aquí, son estas viremias tontorronas, que vemos 197, 62, 184, viremias de bajo nivel. Y se preguntan, lo que aquí se preguntan es esto, replicación viral activa con ciclos productivos, o sea, la parte de arriba es ciclos de replicación viral, se elimina virus, el virus infecta nuevas células. Al infectar nuevas células, el sitio donde se integra en cada célula varía, aunque no es completamente aleatorio, varía. O lo que se produce es este fenómeno de proliferación celular, que son clones de células que se están dividiendo, que tienen DNA proviral, que lo tienen integrado y que en algún momento expulsan, y son células que se están dividiendo y lo tienen integrado en el mismo sitio, al dividirse lo siguen teniendo integrado en el mismo sitio. Y liberan virus que no hace otros ciclos de replicación porque es en presencia de fármacos. Estamos hablando de replicación viral o, digamos, proliferación homeostática celular de células, clones de células que se están dividiendo. Y me da mucho apuro presentar estas cosas delante de Pepe Alcami, porque siempre hay ocasión para meter la pata, pero lo que demuestran es que estos virus, que lo llaman replicones, sería como lo podemos traducir al español, son absolutamente clonales. Son el mismo virus que encuentran en plasma, es el mismo virus que está en DNA. Luego hacen el análisis de crecimiento de virus, el QOVA que lo hacen, es exactamente el mismo virus y todos están integrados, tienen una técnica que permite ver en qué sitio del genoma están integrados, todos están integrados en el mismo sitio del genoma. Entonces es proliferación celular, es reproducción celular, clones que se están produciendo y el mensaje clínico es muy interesante, no son susceptibles de ser suprimidos con terapia antirretroviral. Ahora esto explicárselo al paciente cuando lo tengas delante, pero de alguna manera hay que decirle, bueno, pues que tiene un tipo de reproducción del virus que no va a más, que no produce resistencia,
pero que en el momento actual tampoco desconocemos cuál es el valor pronóstico de esto. Bueno, después, sabéis que uno de los temas candentes de terapia antirretroviral son las terapias dobles versus las terapias triples. Me he saltado la diapositiva. Y sabéis que en algunos ensayos clínicos, aparte del endpoint primario, que es porcentaje de pacientes con menos de 50 copias, sabéis cuando hacemos la carga viral, te da dos tipos de resultados. Menos de 50 copias con target detected o target not detected, como diciéndote, se detecta algo de señal o no algo de señal. Y siempre ha habido un poco de dudas, ¿esto importa o no importa? Pues también el grupo de John Mellors ha hecho una cosa que es bastante lógica, que es mirar por esta PCR de detección de copia única, que te puede meter en los umbrales de menos de 40 copias, las 3 copias, las 4 copias, las 5 copias, como veis en la columna de azul, cuando te dice el test de Abbott que el target es no detected, se detecta 43% de las veces viremia residual. En cambio, cuando te dice target detected, se detecta un 73% de las veces viremia residual, implicando que esto tiene un valor biológico. Entonces, esto, claro, hacer PCR de copia única en un ensayo clínico es imposible porque es muy difícil y es carísimo. Pero esta técnica de target no detected o detected sí que se puede hacer en grupos de pacientes muy grandes. Y esto es lo que se ha hecho en el Gemini. En el Gemini ya sabéis que es la comparación en pacientes naïf de terapia doble con dolutegravir 3TC versus dolutegravir truvada. Ya sabéis, se ha publicado, es no inferior, pero lo que han preguntado aquí es cómo está el análisis de target detected y no detected por las diferentes semanas de tratamiento. En azul, dolu 3TC, en naranja, dolu y truvada. Veis que en todas las semanas son números comparables, un poquito mejor con terapia doble que con terapia triple. Y la verdad, cuando miran a los pacientes de menos de 100.000 copias, y si veis a semana 48, y esto es importante, y recordarlo, esto es intención de tratar, esto es snapshot, aquí no estamos mirando también descontinuaciones por otros efectos adversos. Si veis menos de 100.000 copias, 80% versus 79%. Hay un poco de sorpresa con más de 100.000 copias porque es 64% versus 52%. Si miráis a los 64% a semana 48 con terapia doble versus 52 con terapia triple, y si miráis al intervalo de confianza no cruza el 1. Entonces, bueno, llama la atención. Si miráis 250.000, 49 versus 43, más de 400.000, 28 versus 25. Es un resultado cuando menos intrigante. Si miráis el tiempo medio hasta cargas virales de menos de 50 copias, es clavado, es 29 días en los dos brazos y 57 días cuando es más de 100.000 copias. Esto es a menos de 50. Si miramos esto a target no detected, para atrás, espera. A target no detected, veis aquí pues que cuando la carga viral es menos de 50 copias, menos de 100.000 copias, las dos curvas son paralelas. Cuando son más de 100.000 copias, veis que cuesta menos tiempo, insisto, por intención de tratar, que eso es importante, que me gustaría ver este análisis también por datos observados, quitando otro tipo de discontinuaciones, tarda más con terapia doble. Si veis, no hay diferencias en menos de 100.000, pero si veis ahí, por más de 100.000 copias, el último bullet point, el tiempo medio hasta target no detected fue más corto con 2DR en más de 100.000, 113 días versus 169 días en la terapia triple. Un resultado interesante, intrigante, que va a alimentar el debate de qué añade el segundo nucleósido. Los franceses en el Lamidol, que es un ensayo clínico de brazo único de pacientes que cambian a dolu 3TC, han vuelto a mirar el DNA proviral, que sabéis que es una manifestación, determinación muy grosera del reservorio. No han visto que en los pacientes que pasan de triple a terapia doble a semana 48 aumente el DNA proviral. Y han hecho también una PCR ultrasensible para ver la viremia residual y veis que en el día 0 es un 38%, están indetectables. Después de 48 semanas de pasar a dolu 3TC, 49% están indetectables. Bueno, mensajes claves. Downing no impacta en los resultados de la presencia de diferentes mutaciones, especialmente la 184.
La pregunta de este ensayo interesante que digo, ¿cuánta resistencia a nucleósidos archivada toleran Bictegravir y Dolutegravir? Esto va a ser un estudio que iremos a hablar en los próximos meses. Recordad que Fostensavir, inhibidor del acoplamiento, una nueva opción en el multifracaso. Existe la viremia de bajo nivel no suprimible por proliferación celular y Dolutegravir 3TC, debate sobre qué añade virológicamente el segundo nucleósido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a los moderadores que me hayan permitido estar aquí con vosotros y a VIP que una vez más estemos aquí todos juntos. La verdad es que nos repartimos entre José Ramón Arribas y yo el tratamiento antirretroviral y a diferencia de otros CROIs cada vez resulta más difícil llenar este espacio porque cada vez va habiendo menos fármacos y va habiendo menos que contar, lo cual no quiere decir que no haya cosas que contar y cosas interesantes que contar. Yo me he centrado fundamentalmente, y luego lo vais a ir viendo a lo largo de la charla, si uno ve el tratamiento antirretroviral de los últimos 20 años, buscamos primero fármacos, luego intentamos mejorar los fármacos, tenemos ya moléculas de una vez al día con STRs y el futuro del tratamiento antirretroviral hacia dónde va, pues muy probablemente hacia los long-acting y hacia las administraciones prolongadas. Y yo me he centrado fundamentalmente en lo que ha habido en el CROI sobre administraciones prolongadas. Lo primero de todo, a ver, esto se pasa aquí. Ahí va. Lo primero de todo es que ha habido dos estudios de cabotegravir y ripivirina, que son la continuación de los estudios LATE, en el que uno es de simplificación y el otro es de tratamiento en pacientes naïf. Los dos tienen un esquema muy parecido, como veis ahí en la diapositiva. Inicialmente voy a referirme al ATLAS, al estudio ATLAS, que es el paciente en simplificación. Son pacientes que están con una carga viral indetectable, que están recibiendo un no nucleósido o un IP o un inhibidor de la integrasa junto con dos análogos y que son aleatorizados o bien a continuar con su tratamiento o bien a cambiar a cabotegravir y ripivirina intramuscular. Inicialmente, igual que con el LATE, hay una fase de inducción con cabotegravir y ripivirina por vía oral y al cabo de 4 semanas pasan ya todos a la dosis intramuscular que se da en este caso mensualmente en todos los pacientes. El análisis que se presenta a las 48 semanas, aunque hay una extensión hacia los 96 con todos los pacientes ya incluidos y pasados a la rama de intramuscular de long-acting. El objetivo del estudio, lo primero es establecer la no inferioridad de cabotegravir y ripivirina versus el tratamiento triple estándar y los objetivos de primario. El primario es la proporción de pacientes con más de 50 copias al cabo de 48 semanas y objetivo ya secundarios, proporción con menos de 50 copias a las 48 semanas. Para el primario y el primero, el del RNA, la carga viral mayor de 50 copias, se pone un margen en el 6% y para el segundo, el de la carga viral menos de 50 copias, se pone un margen en el 10% para ver la no inferioridad, ¿vale? Globalmente. Los pacientes se incluyen más de 600 pacientes entre los dos grupos. Como veis, están más o menos pareados. En resaltar el tema de las mujeres, en los dos estudios que voy a presentar hay un gran número de mujeres en comparación con lo que hoy en día tenemos y vemos en nuestra práctica clínica. Hubo de esto una discusión en las preguntas muy curiosa, en el que se reclamaba todavía más mujeres incluso y en el que en el segundo incluso se pidió que se hicieran estudios con un 50% de mujeres y hubo una cierta discusión al respecto de la inclusión de mujeres, a pesar de que una de cada 3 tenía incluidas mujeres en el estudio. La duración media del tratamiento antirretroviral en todos ellos era más o menos de 4 años y, como veis, incluso podía llegar hasta que algunos que llevaban 19 y 20 años de tratamiento. Globalmente,
Para la eficacia, para la carga viral, más de 50 copias a la semana 48. Como veis, había las diferencias, es del 92, los pacientes que tienen indetectabilidad o carga viral menor de 50, 92,5 en el de cabotegravir-rilpi y 95,5 el fracaso virológico menor del 2%, y como veis en la primera imagen de arriba a la derecha, las diferencias de 0,6 están dentro del margen de no inferioridad del 6% y por lo tanto se considera como no inferior. Para el objetivo secundario, la carga viral por debajo de 50 copias a la semana 48, la diferencia de las proporciones era del 3% y también como está por debajo del 10% del margen de confianza, se considera también como no inferior en cuanto al objetivo secundario. Por lo tanto, en la simplificación y mirando fundamentalmente la eficacia, en ambos casos se cumple la no inferioridad de cabotegravir, rilpivirina versus los tres fármacos. Globalmente, el seguimiento a largo plazo, como veis, estaría reflejado en la diapositiva, pero las suspensiones debidas a efectos adversos del tratamiento que está resaltado en la gráfica, 11 o 3,6% versus 1,3%, son diferencias no significativas y aunque aparentemente hay algo más de discontinuaciones del tratamiento en la rama de cabotegravir, hay que pensar que es un estudio de simplificación y siempre en los estudios de simplificación, en las ramas de simplificación, está penalizado porque es un fármaco y un tratamiento nuevo globalmente. Desde el punto de vista del fracaso virológico, y esto es lo que a mí me parece que es más curioso, más detectable y más importante en estos estudios, hay 3 pacientes en el lado de cabotegravir, rilpivirina, que tienen fracaso virológico a lo largo del estudio. Fijaros que 2 de ellos, me vengo aquí para que lo veáis bien, hay 2 de ellos, una mujer y un varón, los 2 son de Rusia y los 2 tienen un subtipo A1 en concreto, subtipo A1. Y curiosamente los 2 fracasan, los 3, pero estos 2 fracasan a lo largo del tratamiento, y cuando se mira y se ve cuáles son las mutaciones que tenían archivadas previamente, veis que globalmente hay una cosa que llama la atención, que tienen las 74I los 2 en el previo, ¿de acuerdo? En el baseline, que son los de allí. Y cuando tienen el fracaso, sigue apareciendo las 74I y aparecen nuevas de la rilpivirina. Esto es un tema que luego podemos discutir porque además en el siguiente también va a ir más, también va a ir en el de NAIF, también se muestra. Y luego podemos discutirlo en la discusión. En el lado de que fracasan con la triple terapia, también hay pacientes que tienen y estos no están con cabotegravir, rilpivirina, pero también hay pacientes que tienen la A1 y fijaros también que en el baseline tenía la 74I, que es, ya lo vamos diciendo por adelante, no es una mutación de resistencia de los inhibidores de la integrasa, sino que es un polimorfismo, que luego lo hablaremos con más tranquilidad. En cuanto a las concentraciones plasmáticas que se miden, veis que están más o menos, los valles están siempre por encima de las IC90 del wild type del virus, ajustado a proteínas, tanto en el lado de cabotegravir como en el lado de rilpivirina. En efectos adversos, prácticamente no hay efectos adversos que diferencian en ninguno de los 2 y las suspensiones por efectos adversos son no debidas al tratamiento antirretroviral. Y en cuanto a las reacciones en el lugar de inyección, son comunes, como todos los fármacos que se usan por vía intramuscular o subcutáneo, pero sin embargo todos ellos son leves o moderados, desaparecen en menos de 7 días y en muy pocas ocasiones llevan a la suspensión del tratamiento a lo largo del tiempo. El segundo estudio, que es el FLAIR, que es también con cabotegravir, rilpivirina, y en este caso ya es de tratamientos naive, pacientes naive que nunca han iniciado su tratamiento antirretroviral, y en este caso son pacientes que tienen que tener más de 1000 copias en el momento basal, tienen que ser evidentemente antígeno de superficie de hepatitis B negativo, y entonces inicialmente tiene una fase de inducción
con dolutegravir, abacavir y 3-TC durante 4 semanas, y al cabo de 4 semanas ya se pasan a continuar con Triumec durante el resto del estudio, o bien se aleatorizan a la rama de cabotegravir y rilpivirina. Inicialmente, igual que previamente, tienen un periodo de inicio de leading de 4 semanas con cabotegravir rilpivirina por vía oral, y a continuación ya pasan a la dosis intramuscular una vez al mes. Los objetivos son exactamente iguales que los anteriores, que el anterior. No os lo comento para no resultar más tedioso y ocupar más tiempo. Globalmente tampoco hay diferencias en las variables basales, y de nuevo mostraros que había una proporción importante, 1 de cada 5 eran mujeres en este estudio, cosa que no hay prácticamente hoy en día en nuestra práctica diaria con pacientes naïf. Y en este caso es un estudio de pacientes naïf, y por lo tanto están penalizados los 2 brazos como inicio de tratamiento, y veis que la diferencia entre uno y otro son prácticamente despreciables, 93,6 versus 93,3 con carga viral indetectable al cabo de 48 semanas, y no se considera como no inferioridad tanto para el objetivo primario de más de 50 copias en la semana 48, y tampoco en el objetivo secundario de menos de 50 copias a la semana 48. Globalmente, la discontinuación por efectos adversos viene a ser parecida al previo. Ninguno está claramente relacionado con el tratamiento antirretroviral. Y aquí vuelve otra vez a mostrarse lo mismo que antes, y volvemos, en este caso, los 3 fracasos virológicos que hay, los 3 están en Rusia, los 3 son subtipo A1, los 3 tienen en el baseline el polimorfismo 74I, y en el fracaso sigue teniendo el 74I más alguna de las mutaciones. Hay que decir que en estos casos de fracaso virológico, tanto en este caso como en el anterior, todas las cepas son sensibles a dolutegravir. Dolutegravir tiene actividad frente a todas ellas, e incluso en algunos de los casos tiene actividad frente a cabotegravir. Pero frente a dolutegravir, en todos los casos hay actividad a pesar del fracaso virológico y la aparición de esas mutaciones y de ese polimorfismo. Efectos adversos prácticamente similares en los 2 brazos del estudio, 3% versus 1% lo que lleva a la suspensión del tratamiento, poco más que decir. En el tema de las reacciones locales a la inyección, algo similar a lo previo, muchas reacciones locales, pero un poco de poca intensidad, moderadas o benignas, podemos decir, y con bajo porcentaje que suspenden el tratamiento debido a las infecciones locales. Eso en cuanto a fármacos que más o menos yo creo que vamos a tener o vamos a poder disponer próximamente de ellos. Y luego me he centrado fundamentalmente en 3 fármacos que es posible que vayamos a disponer en un futuro lejano de ellos, pero que yo creo que hay que contar porque me parece que aportan cosas y que hay que tener conocimiento de ellos. El primero es fijaros que está todavía con nombre, el GS6207, es un inhibidor de la cápside. Deciros que la cápside del virus, que son los puntitos verdes, ayudan al virus, al DNA a entrar en el núcleo, y luego ayudan a la gemación del virus, y finalmente ayudan también en la maduración. El fármaco el GS6207, inhibe los 3 pasos y por lo tanto tiene 3 formas de inhibir la replicación del virus. Tiene una acción incluso a nivel picomolar, es decir, se necesitarían dosis muy pequeñas. Tiene actividad frente a virus resistentes contra todas las familias, y tiene una farmacocinética, luego como vamos a ver, muy favorable, que permite su administración subcutánea durante largo tiempo. Ellos lo que presentan aquí es la fase 1. No pretendo que os lo aprendáis, sino solamente que tengáis la idea de por dónde van las cosas. Presenta una fase 1 en voluntarios sanos, hace
hacen es una búsqueda de dosis, van aumentando la dosis desde 30 a 450 miligramos, subcutáneo, en dosis única, efectos adversos grados 1 o 2 simples y llanos y sin efectos más importantes y solo relacionados con el lugar de la inyección. Y fijaros que esta es la farmacocinética que ellos presentan. Tienen la dosis más alta de 450 miligramos, fijaros que tienen unas vidas medias más o menos alrededor de 35, 30, 43, 39 días y veis cómo va bajando poco a poco a lo largo del tiempo. Y lo más importante es que si tenemos en cuenta las 12 semanas, los 3 meses, fijaros que a las 12 semanas, que serían estos puntos, incluso con la dosis de 100, pero fijaros con 300 o con 450, está muy por encima de la dosis inhibitoria, podemos decir, del virus. Es decir, va a ser un fármaco que podamos usar cada 3 meses con un margen de seguridad muy grande y muy alto. El segundo es un fármaco que es de Merck, también tiene nombre todavía, no tiene nombre todavía, el MK8591. Este fármaco iba en un póster que a mí me parece que es un fármaco prometedor por lo que vamos a contar, porque tiene muy buena actividad. Es un nuevo análogo de nucleósidos y no creáis que está escrito Litian cuando no está escrito, es que está escrito mal. Está escrito aposta porque es un fármaco que además de ser un análogo de nucleósidos es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa, con lo cual tiene una doble acción sobre la transcriptasa inversa. También actúa, por lo tanto, es un inhibidor de la transcriptasa. Tiene el nombre por ahora de EFDA, que es el que le han dado ellos por ahora, pero está todavía a ver cómo lo llaman. Y tiene de nuevo unas propiedades farmacocinéticas muy importantes y es que permite su administración una vez al día, permite su administración una vez a la semana, incluso por vía oral. Y ahora lo vamos a ver. Estos son los datos, y esto es todo datos, podemos decir, farmacológicos. Fijaros el fármaco frente al virus wild type con 184I o con 184V, la capacidad de la IC50 que tienen 0,2, 1, 1,6. Fijaros el wild type que tiene 3TC, no lo trapo aquí, el IC50 en 112, 73, 2,6, 2,8. Es decir, tiene una capacidad de inhibir el virus a dosis muy bajitas y muy picomolares muy pequeñitas. Perdonad, para atrás. Para atrás, vale, ahí está. La actividad frente a virus resistentes, fijaros que el fármaco es los puntitos azules y esto es la actividad que tiene. Lo azul es el MK, el verde es el TAF, el rojo arriba del todo que es 3TC y el amarillo que es AZT. Y veis que contra tanto el wild type como contra todos los virus resistentes tiene una actividad por debajo de 1 y con una actividad muy buena frente a virus resistentes. Las concentraciones plasmáticas, ahí las veis, fijaros que está en días, con 0,25, incluso tenemos concentraciones 30 días después, con 5 miligramos, fijaros cómo llega la concentración intracelular, estos son concentraciones intracelulares hasta por encima de 40, y con dosis de una vez a la semana, una vez cada 7 días, y veis, fijaros cómo incluso sigue teniendo niveles por encima de un picomol por encima de las 2 semanas. Cuando se ven las concentraciones intracelulares y se compara con el coeficiente inhibitorio, que es la última columna del final, fijaros que el MK tiene un coeficiente inhibitorio de alrededor de 85, 300, 100. Fijaros que TDF, TAF o FTC andan muy por debajo incluso de 50. Es decir, fármaco que va a inhibir muy bien el virus y con un coeficiente inhibitorio muy bueno. La IQ también frente a virus con mutaciones de resistencia, lo azul que es la parte de arriba también tiene una coeficiente de inhibición muy alto y probablemente es un fármaco que probablemente sea prometedor, que en el futuro oigamos hablar de él y probablemente en el futuro sea un buen fármaco para usar
por lo menos en pacientes con resistencias. Y luego, por último, he traído el PGT 121, no quiero que os aprendáis tampoco el número, pero lo he traído como una representación de lo que ha habido en anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, ¿no? Lo que ellos llaman los BNAP. Ha habido muchas cosas de anticuerpos neutralizantes, se han presentado un anticuerpo que es trifásico, es decir, que tiene frente a 3 epítopos del virus al mismo tiempo, difásico y bicelular, contra 2 tipos de células contra el virus y unido a una parte de los linfocitos para poder juntar al virus con el NK. Y la investigación en los anticuerpos de amplio espectro sigue adelante y probablemente sigamos oyendo a lo largo de los próximos tiempos bastante más. Yo os he traído fundamentalmente como un representante, todo se comentó en la sesión oral que hubo de tratamiento antirretroviral, es un anticuerpo que está contra el epítopo, está en el V3 de la envuelta, se tolera muy bien tanto por vía intravenosa como subcutánea y neutraliza prácticamente al 60 o 70% de los virus. Ellos presentan una fase inmunicial, una fase 1, inicialmente en pacientes sin infección por VIH, luego pacientes, que es el grupo 2, en el que tienen infección por VIH pero no están en tratamiento y tienen replicación vírica, y el grupo 3, que son pacientes ya que están bien controlados. Globalmente, esa es la vida media que tienen. En pacientes virémicos la vida media es menor, es lógico porque el virus está replicando y hay virus circulante y por lo tanto desaparece antes el anticuerpo monoclonal, pero en pacientes que tienen la carga viral indetectable, fijaros que son la vida media de 19 días. En el grupo de pacientes que están con la carga viral alta, o sea, replicando, y que tienen más de 3,3 logaritmos, es decir, lo que ellos consideran una carga viral alta, hay 5 de ellos que responden al anticuerpo y 4 que no responden. De los 5 que responden, veis que la caída de la carga viral a los 7 días es de 1,7 logaritmos y solamente, como es un tratamiento de dosis única, todos los virus cuando rebotan con resistencia al anticuerpo monoclonal, cosa que pasa prácticamente con todos los anticuerpos. Pero, y esto es lo que a mí me parece que es más por lo que lo traigo, sin embargo, en los 2 únicos pacientes que tienen tiempo completo de seguimiento y que empiezan su tratamiento con el anticuerpo por debajo de 3,3 logaritmos, es decir, con cargas virales muy bajas, los 2 pacientes que tienen más en seguimiento, pero todavía lo que han presentado nada más que estos 2, los 2 pacientes cuando se pone el anticuerpo negativizan la carga viral e incluso los 2 cuando desaparece la carga, el anticuerpo, cuando desaparece la sangre, el virus en el segundo sigue indetectable, incluso aunque ya no haya detectable anticuerpo, y en el primero el virus rebota al cabo de un tiempo de estar suprimido y rebota sin resistencia y sin mutaciones de escape al anticuerpo. Lo traigo un poquito como ejemplo de qué es lo que ha habido en el CROI sobre anticuerpos monoclonales. Vamos a ir viendo a lo largo de los próximos tiempos y los próximos años cómo esto cada vez va teniendo más importancia y es posible que en algún momento pueda llegar a tener algún tipo de aplicación clínica en determinadas situaciones. Y yo creo que esta era la última. Lo único, simplemente concluir que cabotegravir y rilpivirina en acción prolongada es por lo menos igual que el tratamiento no inferior al tratamiento antirretroviral estándar. Habrá que ver qué es lo que pasa con los rusos y con el genotipo A1. Tengo entendido que en España el genotipo A1 es escaso, menos del 1%, con lo cual podemos estar a salvo y los rusos por ahora no nos invaden. Hay nuevos fármacos en perspectiva, lo cual es muy positivo y eso se ha comentado también. La industria, a pesar de que ya tenemos tratamientos que inhiben al 90 y tantos %, que aparentemente tenemos fármacos excelentes, la industria sigue apostando por desarrollar nuevos compuestos y nuevos fármacos y fundamentalmente en el campo del long acting o de la
del tratamiento prolongado, incluso, pues como decíamos, cada 3 meses. Habrá que ver quién es capaz luego también de acompañar a ese fármaco cada 3 meses en el tratamiento antirretroviral. Estos fármacos tienen en general buena tolerancia, tienen actividad frente a mutantes resistentes y lo que comentábamos, que los anticuerpos neutralizantes avanzan lentamente pero seguro a lo largo del tratamiento. Y creo que nada más. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me toca revisar como cada año un poco los avances que hay en curación, sobre todo es lo que me han pedido. Entonces, os voy a contar una serie de trabajos que se han presentado. Hay 2 tipos de trabajos, aquellos que no han dado ningún resultado, entonces notaréis que hablo mucho más deprisa porque al final el resultado va a ser que no hay ningún impacto. Y hay algunos, sin embargo, hay algunos datos interesantes que comentaremos más despacio. Para los que queráis saber más, hay 2 presentaciones que os he puesto ahí, que son una revisión un poco del tema, de los LRAs y de los fármacos, los avances en cura, que son muy buenas presentaciones. Y he clasificado, digamos, en las 6 estrategias que se plantean actualmente como tratamiento para la curación funcional de los pacientes. El primero es la activación de los reservorios. Os hago ya notar aquí, lo comentaremos, que recordáis que los anti-PD1 y anti-PDL1 se consideraban potenciadores inmunológicos, fueron desechados por toxicidad y ahora mismo han pasado más a este otro grupo de activadores de los reservorios y comentaremos alguno de esos estudios. En el caso de la activación de los reservorios, sabéis que es la estrategia del shock, ¿no? del sacudir el virus, hacer que salga. Y la primera presentación que quiero comentar la presentó Deborah McMahon, que subió con una cara como un jet lag como peor que el mío, o que no se había tomado la dosis de litio. En realidad lo que estaba pasando es que presentaba un estudio, una CTG importante con muchos pacientes tratados con romidepsina, que sabéis que es el más potente de los inhibidores de histona de acetilasa. En ese estudio, aquí lo que veis es el efecto farmacodinámico de la ROMI, que efectivamente produce la acetilación de la histona K9, es decir, que el fármaco funciona, no es un fármaco que se haya caducado, no es un fármaco que haya perdido actividad y, sin embargo, los resultados pues, son absolutamente nulos. Es decir, tanto el número de RNA inducido a nivel intracelular como el DNA proviral no disminuye. No he puesto las cifras, pero tampoco hay ninguna detección de carga viral. Es decir, a pesar de que el fármaco funciona, de que hay algunos estudios, los estudios de los daneses, los estudios de nuestros compañeros de Ishikawa, que sí ven un aumento, sobre todo del RNA asociado a células, en este ensayo ACTG no se ve ningún efecto, ¿no? Y desde luego no hay ningún impacto en el reservorio, que es, como sabéis, se mide por el número de copias de DNA. El segundo estudio es un estudio interesante, es un estudio con un anticuerpo anti-PD1 hecho en el Fred Hutchinson de Seattle y son pacientes que tienen un cáncer tratados con anti-PD1 exclusivamente, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es que PD1 sabéis que es un checkpoint inmunológico, imaginaos que es un freno, ¿no? Así como la romidepsina o los activadores de PKC son pisar el acelerador para que el virus se replique, los anticuerpos anti-PD1 lo que hacen es levantar el pie del freno de alguna manera y esa célula vuelve a reactivarse, rejuvenecer, salir de su estado de, digamos, de contención. Sabemos que, lo escribió el grupo de Jeppy Pantaleo hace 3 años, que hay unas células en los ganglios que se llaman células helper foliculares, que están especialmente infectadas por el VIH y todas ellas se expresan PD1. Entonces, PD1 ha pasado de ser un modulador, un de checkpoint, a ser un activador de la latencia. ¿Por qué? Porque al levantar el pie del freno, ese linfocito se va a activar y si está infectado, en el caso de lo que sabemos, muchos linfocitos que expresan PD1 en el ganglio van a estar infectados, va a reactivarse. Entonces, lo que hacen en este estudio, que clasifican en 3 cohortes de pacientes según el número de CD4, porque cuanto menos son los CD4, mayor es el número de PD1, que de expresión de PD1, lo que se hace es en distintos tumores, que no son solo definitorios de SIDA, sino sobre todo no definitorios de SIDA, y son pacientes tratados con PD1. Y lo que van a mirar es si el tratamiento con el anticuerpo anti-PD1 está induciendo una reactivación del VIH.
Los resultados son muy modestos, pero por lo menos se ve un aumento del RNA intracelular en los pacientes tratados. El aumento es muy, muy modesto, es 1,5 veces sobre el basal, que está un poco en el límite de la detección. Aquí abajo tenéis este tipo de plot, que lo que hacen son todos los pacientes, aquellos en los cuales se produce un aumento, y veis que a día 22, sobre todo, una mayoría de los pacientes sí aparece un aumento del RNA intracelular. En el otro lado tenéis el RNA plasmático, que no hay unas diferencias significativas y además el intervalo es muy elevado. Pero, digamos, es un estudio que, aprovechando el tratamiento oncológico con los anti-PD1, demuestra que efectivamente estos linfocitos pueden ser activados. Y el tercer estudio de reactivación que os quiero comentar es está hecho en macacos. Es un estudio con un compuesto muy interesante, llaman el superagonista de IL-15. Es un anticuerpo que se une al receptor de IL-15 en las células y que lo que va a hacer es activar a través de ese receptor. IL-15 es un receptor interesante, es una quimiocina homeostática y que activa especialmente también determinadas células como las células NK, ¿no? Es el gran activador de células NK. Entonces, lo que hacen en este estudio es, en macacos, realizan 3 grupos. Entonces, aquí este es el grupo de Mirko Paiardini en Atlanta. Y entonces se plantean una idea un poco esotérica, pero interesante. En el primer grupo tratan a los macacos solo con el superagonista de IL-15. En el segundo grupo hacen una deplección de CD8. Sabemos que los CD8 ayudan a controlar la infección y que los anticuerpos anti-CD8 levantan y despliegan la viremia. Y en el tercer grupo lo que hacen son combinar los dos. El razonamiento que hace el grupo de Paiardini es que quizás no vemos la reactivación, aunque pongamos un activador, porque los CD8 están controlando y entonces no vemos el resultado de activar a la célula y no vemos la viremia. Entonces lo que hace es tratar a los macacos o solo con anticuerpos anti-CD8, con lo cual deplecciona CD8, solo con el superagonista o con los dos combinados. Los resultados son bastante claros. El superagonista tiene una respuesta muy pobre en cuanto al aumento de la viremia. Cuando deplecciona de CD8, veis que sí hay un aumento de la viremia leve, pero cuando se combinan los dos, entonces sí que vemos realmente un incremento de la viremia. Esto es bastante paradójico a la hora de realizar ensayos, porque bloquear los CD8 en principio es malo. Es decir, bloquear los CD8 y permitir que el virus salga es malo. Pero si lo que queremos es que el virus salga, en cierto sentido, combinado con un agonista sería interesante. Es decir, ¿qué pasaría si combináramos romidepsina con anticuerpos anti-CD8? Pues quizás sí veríamos una cierta viremia. ¿Entendéis un poco la jugada? Entonces, a mí me pareció un estudio interesante, hecho en macacos, y que se ve claramente que hay una sinergia entre depleccionar CD8 y tener una reactivación del VIH. En las estrategias de potenciación inmunológica, he traído este compuesto que es el fingolimod, que yo no lo conocía. Es un fármaco que se usa en la esclerosis múltiple y que tiene además, digamos, una acción de redistribución de las poblaciones linfocitarias. Uno de sus efectos secundarios es el producir una citopenia muy intensa en sangre, y entonces es un estudio con muy pocos macacos, es un estudio hecho en monos. Son monos que están suprimidos. En el centro de Atlanta tienen una corte de, no sé, 100 o 200 macacos que están tratados crónicamente, de manera que pueden realizar intervenciones sin tener que tratarlos desde el principio. Entonces son macacos suprimidos durante un año con triple terapia y que realizan el tratamiento con este fármaco, el FTY-720. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que en sangre periférica lo que vemos es una caída de los linfocitos CD4 y CD8. Esos linfocitos CD4 y CD8, además, hay una caída muy importante de los linfocitos CD8, que son los que están armados, los que tienen perforina y granzima, que son las enzimas que van a permitir la lisis de las células. Y esos linfocitos CD8 que desaparecen se van al ganglio. Es decir, hay una redistribución brutal de los linfocitos CD4 y CD8 al ganglio linfático. Aquí en oscurito es el marcaje de granzima y perforina en el ganglio linfático después del tratamiento con el fármaco, y aquí es antes. Y ahí tenéis un poco la cuantificación. Es decir, la estrategia es, si sabéis que el ganglio es un reservorio muy importante del virus en la fase crónica, un reservorio muy inaccesible porque los CD8 acceden muy mal a
a ese entorno. Y entonces la idea es usar un fármaco que uno de sus efectos secundarios es llenar el ganglio de linfocitos CD8, ¿no? Es un poco esa es la idea. La idea, por otra parte, es un poco naif, porque el problema no es que lleguen al ganglio, el problema es que tienen que llegar a una zona del ganglio donde está el virus, ¿no? Y entonces esto es lo que, digamos, intentan demostrar. Lo que ven en sangre periférica es que la carga proviral del SIV disminuye mucho, pero al disminuir tanto los linfocitos CD8, CD4 y las proporciones, es difícil saber si esta disminución es realmente absoluta. Y en ganglio, que es el dato interesante, no tienen diferencias significativas, son muy pocos macacos, son 5. En 4 de ellos sí hay una caída de la carga proviral en ganglio y siempre hay un macaco que estropea el experimento, que es el que no les permite conseguir significación. Pero a mí me pareció un resultado interesante, ¿no? El hecho de que ese efecto de redistributivo pudiera ayudar al control de la replicación. Y el tercer estudio es el del grupo de Luis Montaner. Sabéis que Luis Montaner publicó en un Journal of Infectious Diseases, me parece, que el interferón alfa disminuía la carga proviral. Y entonces hace un ensayo con interferón pegilado. Es un ensayo un poco extraño. El grupo control son pacientes tratados con tratamiento antirretroviral y el grupo, digamos, de estudio es un grupo tratado con tratamiento antirretroviral más interferón pegilado. Realiza un tercer grupo en el cual suprime, o sea, en el cual quita el tratamiento antirretroviral durante un periodo pequeño, con la idea de que ese grupo, el virus se reactive, replique, y entonces el interferón puede tener más efecto. Esa es un poco la filosofía, es decir, poner al interferón en 2 situaciones, con virus detectable o con virus no detectable. Los resultados que hay sobre lo que mide aquí es el DNA proviral. No se ven grandes diferencias en las modificaciones de los niveles de DNA proviral. Y el test que realiza, a ver si os lo sé explicar, es un test de reactivación ex vivo. Es decir, él trata a los pacientes con tratamiento antirretroviral, es el grupo control, y antes y al final del tratamiento, que son 24 semanas, les saca sangre y lo que hace es reactivar el virus in vitro. Lo activa con forbolionomicina y entonces tiene niveles de P24 en el cultivo. Entonces, en los pacientes que están en tratamiento con tratamiento antirretroviral, bueno, pues tienes unos niveles que están en el mismo rango. Cuando ahora ha tratado a los pacientes con interferón, fijaos que al principio, antes de empezar el tratamiento, detecta unas cantidades que luego son menores, pero sobre todo cuando hace interferón con la interrupción de tratamiento, al principio aísla P24 y sin embargo al final, cuando ya no hay interferón, lo que se ha conseguido es una disminución del virus reactivable, ¿no? De cierta manera. Es decir, la idea de Luis Montaner es que lo que está ocurriendo es que interferón está aumentando la actividad inmunológica de una serie de células que para él son esencialmente células NK, que son muy susceptibles a la activación por interferón, y esas células NK van a destruir los linfocitos que están replicando en un momento dado. Cuando ahora al final del tratamiento cogemos esos linfocitos y queremos sacar virus, sacaremos menos virus porque digamos, las NKs han matado a los linfocitos que estaban replicando el virus, ¿no? Es un poco esa es la idea. Es un estudio con muchas lagunas todavía, pero bueno, que están persiguiendo. Entonces, estos son los ensayos más importantes digamos, de modulación inmune, de activación. Y entonces entramos ahora en la parte que quizás ha sido, por una parte, decepcionante, por otra parte, interesante, que es el uso de terapia génica. Entonces, tenemos 2 estrategias. Una es el uso de las nucleasas en dedos de zinc. Recordáis el trabajo de Pablo Tebas. Entonces, Pablo presentó un segundo estudio. Aquí, en vez de vehiculizar estas enzimas con un adenovirus, lo que utiliza es un aparato que electropora las células, introduce RNA en las células, pero el efecto al final es el mismo, y tiene 3 cortes, ¿no? Una tratadas con su estrategia de terapia génica y otras 2 que están tratadas con 2 dosis de ciclofosfamida, con la idea de que la ciclofosfamida puede aumentar la eficacia de la transducción y de la terapia génica. Sabéis que la estrategia que se utiliza aquí es una estrategia de bloquear el receptor CCR5. Vamos a hacer a los pacientes defectuosos en CCR5, con lo cual sacamos células, las tratamos, anulamos el receptor CCR5 y las volvemos a infundir, en presencia o no de ciclofosfamida.
Son pocos pacientes por grupo, son ensayos extremadamente caros. Este es un poco el diseño. Se pretratan o no con ciclofosfamida y en un momento dado se hace una interrupción terapéutica, ¿no? en las distintas condiciones. Los resultados pues, son más que modestos. Hay rebote virológico en todos y el tiempo para el rebote virológico es prácticamente similar. Veis ahí que hay una pequeña diferencia en la corte 3, pero es una diferencia que tiene trampa porque la corte 3 son heterocigotos delta 32. Entonces, los heterocigotos delta 32 tienen la mitad de moléculas de CCR5 y es conocido desde hace muchos años que estos pacientes tienen una progresión de la infección más lenta. No están protegidos como los homocigotos, pero sí tienen una protección más lenta. Entonces, yo creo que el resultado es bastante modesto. A mí me gusta mucho más desde que se publicó hace 6 años, en PNAS, la estrategia no de destrozar o de destruir un receptor celular como CCR5, sino de utilizar herramientas de terapia génica que permitan romper el virus integrado, ¿no? Entonces, esto se ha hecho con la estrategia de CRISPR, que está mejor adaptada, y la idea es tratar con unos vectores que lo que llevan es este sistema, que es un sistema de edición genética que nos permite dirigir esas tijeras, que en este caso es caspasa-9, a las zonas del DNA que nos interesan y cortan en esa zona. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hemos de diseñar muy bien las guías, o sea, las secuencias que nos lleven exactamente a las secuencias virales. Como el VIH es tan ultra variable, esas guías tienen que, digamos, encajar perfectamente. En cuanto haya un par de variantes en nucleótidos, no van a reconocer la zona. Entonces, las zonas más conservadas en el VIH son las secuencias reguladoras que están en los extremos, ¿no? Y de hecho se ha hecho mucho trabajo sobre este tema. La idea es introducir los vectores CRISPR en vectores adenovirales, infectar al sujeto, que esos vectores adenovirales que podemos dirigir a determinados tejidos, es la ventaja que tienen los vectores adenoasociados, van a infectar linfocitos CD4. Si esos linfocitos CD4 están infectados, las guías, que son los que localizan las zonas del DNA, se van a unir y caspasa va a romper ese virus, ¿no? Hay un estudio in vivo hecho en monos, también por el grupo de Emory, que lo que hacen es tratar macacos con adenoasociados que llevan CRISPR-Cas9 frente al VIH. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que en el macaco hay 3, en el macaco no tratado, digamos que el virus está entero, pero en el que está tratado con CRISPR, los 2 que están tratados con CRISPR, el virus está fragmentado. Es decir, realmente el sistema parece haber hecho efecto. Y lo que es más interesante es que si cogemos sangre de los 2 macacos, del macaco control, e intentamos reactivar el virus, lo conseguimos. Si cogemos sangre de los 2 macacos tratados, no conseguimos sacar virus, lo cual quiere decir que la técnica está siendo realmente muy eficaz. Analizan en qué tejidos se acumulan los vectores que han transducido y veis que se acumulan en un gran número de tejidos, tejidos linfoides esencialmente, pero también en otros tejidos como riñón, corazón, etc., ¿no? Es decir, son vectores que tienen una especificidad tisular relativa, lo cual puede representar un problema de efectos que llamamos off-target, es decir, que reconozcan genes, digamos, o que corten genes que no nos interesan. Pero es el primer ensayo que se realiza en macacos con esta tecnología y me ha parecido interesante. El fallo que yo le veo al estudio, pues que no les dan muchas chances porque los infectan a día 6 y los sacrifican a día 9. Entonces, los efectos secundarios que puede tener esto no los vamos a ver, ¿no? Lo que ellos han querido es mirar el efecto eficacia de romper el provirus, pero nos gustaría saber qué les pasa a estos macacos al cabo de 3 meses. Y este es un estudio con la rapamicina, que es un inhibidor, digamos, de la activación celular. Un estudio realizado, pues bueno, porque la rapamicina, al ser un inmunosupresor a múltiples niveles, podría ayudar al control del VIH, manteniéndolo latente. Los resultados son malos, pero sobre todo el peor resultado es que los tratamientos secundarios graves afectan a 2/3 de los pacientes, con lo cual es un fármaco que no tiene prácticamente ninguna posibilidad y que además en la eficacia de tratamiento pues no tiene ningún impacto ni en el RNA intracelular, ni en el DNA, ni en el extracelular. Provoca un cóctel de activación, supresión inmunológica muy complicado, aumenta IL-6, aumenta CD4 soluble, aumenta el dímero D, cosas que no son buenas en principio para el escenario.
Entonces, bueno, yo creo que la rapa o el sirolimus que se utilizan en algunos trasplantes pues no es el mejor fármaco. Y luego, entre las otras estrategias, tenemos los anticuerpos, que ha mencionado Juan Carlos. Los anticuerpos tienen una trampa y es que hay muchas variantes virales que son resistentes a los anticuerpos. De hecho, la IC50, que es lo que utilizamos normalmente para los fármacos, no sirve. Los anticuerpos han de alcanzar concentraciones de IC80 para ser eficaces. Con lo cual, los anticuerpos más potentes, como el 3-BNC117 de Michel Nussensweig, hay un 20% de variantes resistentes. Y el VRC 01 de Lena Yates, pues allá está más de la mitad de las variantes naturales son resistentes. ¿Cómo abordamos este problema? Combinando anticuerpos. Este es el ensayo que presentó Michel Nussensweig en la plenaria, en que combina dos anticuerpos potentes. Lo que él ve es que en la mayoría de los pacientes, los que están en rojo y en azul, cuando el anticuerpo, como ha comentado Juan Carlos, decae, el virus vuelve a salir. Y también hay dos pacientes, que son los que tienen la estrellita verde, que cuando el anticuerpo desaparece, la carga viral sigue indetectable, ¿no? Estos estudios tienen también un poco de trampa, en el sentido de que él selecciona a priori los pacientes que tienen virus sensibles a los anticuerpos. Es decir, él de entrada ya está desechando más de la mitad de los pacientes. Y sobre esos pacientes, fijaos que los que están con la estrella roja, que son 4/9, hacen variantes de escape resistentes a los anticuerpos en muy poco tiempo. Y los otros no hacen variantes de escape, pero el virus vuelve a repuntar. Es decir, yo creo que los anticuerpos se van a enfrentar a los mismos desafíos que la terapia antirretroviral a nivel de mono y biterapia de los inicios. Y una estrategia es combinar anticuerpos y otra, la que ha comentado Juan Carlos, de este grupo que ha desarrollado un anticuerpo que tiene 3 especificidades. Es un poco como un combo metido en una pastilla, pero de una manera un poco más compleja. Son anticuerpos que tienen 3 dianas diferentes en el virus y que tienen muy buen efecto supresor en el modelo de macaco cuando se realiza el tratamiento de los mismos. Y luego pues llegó el caso del paciente de Londres, que como sabéis se publicó en Nature esta semana pasada, y es un poco un caso similar al paciente de Berlín, con algunas diferencias, que si queréis luego podemos discutir. Tenía virus R5 de manera prácticamente exclusiva, no se detectaron variantes X4. Es un paciente que no realizó tratamiento desde su diagnóstico en 2003. Es un paciente que era CCR5 wild type, a diferencia de Tim Robbins, que era delta 32 heterocigoto. Y bueno, pues desarrolló un linfoma y se le realiza el trasplante. Lleva ahora mismo 18 meses con supresión de tratamiento sin que haya repuntado, ¿no? Con lo cual, digamos que entramos en el espectro, digamos, salimos un poco del espectro Boston y empezamos a entrar en el espectro Berlín. Los niveles de reservorio de DNA, todo es negativo, todas las pruebas que se han realizado no permiten detectar el virus, por lo cual es posible que estemos aunque habrá que esperar, que estemos ante el segundo paciente curado. Este se presentó, tuvo una presentación oral. Hay otro paciente, esta es un poco la comparación entre los dos, que luego podemos discutir. Y hay otro paciente que lleva solo, creo que es de Dresde, y este paciente solo lleva en interrupción desde el 20N del 2018 y entonces solo mereció el póster porque llevaba mucho menos tiempo, digamos, suprimido, ¿no? Y habrá que esperar, lleva un poco tiempo. Y además, en algunas de las pruebas que se han realizado se detecta virus, ¿no? Por ejemplo, en el ganglio linfático se detecta RNA viral, muy poco, pero se detecta, cosa que no ocurría ni en el paciente de Berlín ni en el paciente de Londres en estos momentos. Y entonces, ya para terminar, pues os voy a contar lo que a mí más me ha gustado del Congreso, ¿no? O sea, que es los pacientes que ya están curados. Es decir, los pacientes que ya están curados, o sea, el paciente de Berlín y el paciente de Londres, pues son ejemplos muy interesantes para estudiar, pero son minoritarios, ¿no? Y digamos que van solo los pacientes que tengan una leucemia, un linfoma sin tratamiento, sin alternativa de trasplante de donante relacionado, van a poder acceder con un 40-60% de mortalidad a esta terapia. Pero hay pacientes que están curados, ¿no? Y yo coincido en esto con Bruce Walker y con otros, en que muchos de los pacientes elite controllers están curados. Algunos de ellos, por lo menos. Entonces hay un concepto muy bonito que está emergiendo desde hace 1 año o 2, que es lo que se llama el paisaje del provirus, ¿no? Entonces, el paisaje del provirus es que, ¿qué quiere decir el paisaje del provirus? Que cuando decimos que hay DNA proviral integrado,
hay al menos dos aspectos que hemos de saber. Uno es si ese virus está entero o es defectivo. O sea, por los trabajos de Robert Silikiano sabemos que el 90% de esos virus son defectivos. En población general, en elite controllers, ahora veremos lo que pasa. Y por otra parte, es muy importante en qué zona del cromosoma se integra. ¿Por qué? Porque hay zonas de los cromosomas que son desiertos genéticos. Son zonas a las cuales la maquinaria de transcripción no llega. Hay cromosomas que apenas tienen 100 genes activos. En cambio, el brazo corto del cromosoma 6, que es el más denso y rico en genes, tiene miles de genes. ¿De acuerdo? Entonces, depende de dónde se integre el virus, su paisaje va a ser diferente, ¿no? Entonces, hay un trabajo que me ha parecido muy, muy inteligente del grupo de Boston, de Matthias Lichterfeld y de Wu, que lo que hacen es cogen elite controllers, miden el DNA proviral total, ¿no? Y entonces ven que los pacientes, este sería los niveles de DNA proviral, perdón, los tenéis aquí. Los elite controllers tienen unas medias de DNA proviral menores, pero con la tecnología actual podemos ir más allá y podemos saber cuántos de estos provirus están enteros, es decir, cuáles están intactos. Y podemos quitarnos todos los que son defectivos. Lo que ellos ven en las cifras globales es que los elite controllers tienen 0,2 virus intacto por millón de linfocitos, los virémicos 0,5 y los en tratamiento antirretroviral 1,4. Pero cuando hacen la distribución de los elite controllers, hay dos pacientes que tienen niveles bajísimos de este DNA proviral entero y en principio de un virus replicativo. Y entonces lo que hacen es estudiar cómo es ese virus. Ese virus es esencialmente, en el caso del paciente 1, es un virus que, como veis, solo hay uno de todos los que secuencian que está completo. Todos los demás son defectivos. Es decir, que en ese paisaje de ese paciente, igual que en el paciente 2, hay muchos de estos virus que son muy defectivos. Además de ser las cargas virales muy bajas, virus realmente replicativos, pues hay prácticamente una o dos copias en los que ellos detectan. Realizan miles de secuencias de DNA sobre estos pacientes, ¿eh? O sea, es realmente un trabajo impresionante. Pero lo más interesante es lo que pasa con estos otros pacientes, que son también controladores de élite, pero que tienen niveles de DNA incluso superiores a los de los otros. Entonces, cuando estudian estos pacientes, lo que encuentran es que esos virus vivos y esos virus agresivos están en zonas de expansión clonal. Son estos linfocitos que proliferan de una manera homeostática, ¿no? Y esto es un poco sorprendente, ¿no? Es lo que ha comentado antes José Ramón, el hecho de que ese virus está integrado en estos grupos de elite controllers de arriba, en zonas en las que las células están proliferando. Son virus clonales, están integrados en el mismo sitio, porque esta técnica permite además saber el sitio donde están integrados. Y representan la gran masa de lo que es la masa de virus enteros. ¿Por qué, teniendo tanto virus como tienen los pacientes en tratamiento antirretroviral, no tienen una replicación? No es porque tengan CD8 muy potentes en estos casos, sino porque el virus se integra en un paisaje muy peculiar, que es en los centrómeros, que se llaman también las zonas alfoides, Santi, ¿no? Las zonas alfoides de los cromosomas, que son zonas prácticamente silentes. Entonces, estos virus están integrados en zonas de nuestro DNA al cual la maquinaria de transcripción no tiene acceso. Pero que cuando la célula se divide, el virus no se va a transcribir, no va a haber productos virales, pero digamos, se va a perpetuar a las células hijas, ¿no? Y entonces eso explica este grupo de pacientes controladores de élite que se integran, que están completos, vivos y coleando, pero que se integran en un desierto genético, ¿no? Que va a ser inaccesible a la transcripción. Entonces, esto introduce una nueva dimensión en el estudio de los controladores de élite, ya no solo si son B57, B27, sino que introduce dónde está integrado su virus, si está completo o no, pero el sitio de integración es súper importante, ¿no? Y además eso se ve también en otros trabajos en los que se ha realizado en qué zonas del DNA a nivel espacial dentro del núcleo están integrados. Cuando llegan a la profundidad del núcleo están en zonas transcripcionalmente activos y se quedan en la superficie del DNA. Son paisajes también, digamos, mucho más desérticos desde el punto de vista replicativo. Y eso es un poco lo que más me ha gustado del CROI, los trabajos que han estudiado el paisaje proviral en distintos grupos de pacientes y en concreto en los controladores de élite. Nada más. Vamos, Josefa.
Sí. Vas a preguntar por los centrómeros. Ay. Perdón, ¿qué momento es? 6:30. Venga. ¿Quién nos falta? Juan Carlos. A tu lado. Ponte ya al lado de mi Santi. Bueno, amigos, pues después de las presentaciones viene su merecida discusión. Y tenéis vosotros la palabra para hacer las preguntas que queráis. Aquello que siempre quisiste preguntar y nunca os atrevisteis. Porque yo me apunto aquí unas preguntas que... Profesor Bernardino. Ah, pues son Nacho. Dos preguntitas. El estudio este de Melos de las transacciones supongo que harían niveles de antirretroviral. Sí, he ido... Que no las con... Es la pregunta obvia, ha ido muy deprisa. Tienen niveles de antirretrovirales todos y tienen niveles de antirretrovirales adecuados. No quiero... O sea, la causa más frecuente de este fenómeno sigue siendo posiblemente la no adherencia en niveles bajos, pero en estos, no he puesto la diapositiva, se preocuparon de medir, hicieron dos cosas, medir niveles, que tienen niveles apropiados todos, y le preguntaron también si lo habían hecho en varios puntos para ver evolución viral. Tampoco tenían evolución viral. ¿Hay alguna manera sencilla de saber dónde se instalan los virus? Es compleja y cara. Compleja y cara. Hombre, lo que pasa es que estos son un fenotipo, habéis visto los 9, son gente que está entre 50 y 200 copias durante 3-4 años. O sea, el no adherente en general acaba haciendo resistencia. De hecho, uno de ellos hace resistencia. Este es un fenotipo, tú no le vas a... O sea, y además es que normalmente el paciente que viene a todas las visitas, que te está yendo a tomar la medicación, que hace la recogida, ese es el concreto, pero la pregunta es perfectamente pertinente. Tenían niveles todos y niveles apropiados. Oye, ¿y la conclusión de que no son suprimibles con tratamiento antirretroviral? Por ejemplo, con inhibidores de la proteasa. Bueno, el inhibidor de la proteasa permite que salga el virus, lo que no permite es el siguiente ciclo de replicación. No permite, estos pacientes ya están tomando tratamiento antirretroviral y a pesar del tratamiento antirretroviral detectas, es DNA proviral, se expresa, se forma y es verdad, el IP actúa al final del ciclo, el IP deja salir el virus, pero el virus que luego no infecta otras células. Ya. Marisa. En este tipo de pacientes Micrófono. han caracterizado, porque los pocos casos que yo tengo son pacientes que llevaban mucho tiempo y en un momento dado eso pasa. Sí. ¿Y por qué? ¿No? Porque es lo que llama la atención. Y no, ellos no especulan nada, ¿no? En el trabajo. No especula. Yo también tengo algún paciente que ha estado siempre y de repente Pasa, esto empieza a eso, pasar. eso. Bueno. Sí. Referente a la trama rusa, una pregunta a nivel práctica. Ahora que estamos en el mundo del tratamiento el mismo día y todo esto, no hay que hacer test de resistencias y demás cuando hay basales a las integrasas, ¿vale? Si esto se confirma y estamos unos años más adelante y estamos en el long-acting, ¿ahora hay que hacer test de resistencias basales a las integrasas, incluso polimorfismos o no? Hombre, aparentemente de estos datos no. La pregunta que yo creo que lo que habría que preguntarse es no si hay que hacer test de resistencia, sino que si hay que hacer subtipos. Si hay que subtipar el virus. Pero aparte de subtipos, ahí todos tienen a nivel basal un polimorfismo que no confiere resistencias a ninguna de las integrasas y aunque sean esos subtipos, es estos polimorfismos los que luego fracasan con ese polimorfismo y además añaden mutaciones resistentes a las integrasas. Por ahondar un poco y es un aspecto que podemos discutir todos. La cuestión está, hay 6 fracasos entre el Atlas y el FLAIR. En este caso no es atribuible a la mala adherencia, son inyecciones intramusculares supervisadas y ellos confirman que en los 6 casos los niveles están en el rango bajo, pero todos tienen niveles supraterapéuticos, ¿vale? Por tanto, no hay mala adherencia. Es difícil explicarse que 2 fármacos activos que en el resto de 600 pacientes han mantenido la carga indetectable fracasen con buenos niveles. Entonces, es lo que dice Nacho. De los 6 pacientes, uno es un francés, AG, subtipo AG. ello, y 5 son rusos. De los 5 rusos coinciden ser subtipo A1 y todos tienen la 134. Y el francés tiene la 138. Es decir, podríamos asumir así, siendo muy simplistas, que los 6 pacientes que han fracasado con cabotegravir y rilpivirina tenían mutaciones, en un caso polimórficas,
en otro caso primarias a los medicamentos del régimen. Yo la pregunta que quiero comentar, claro, la tasa de fracaso es muy bajita, es 6 de 600, un 1% de fracasos. Espera, sí. Es un 1% de fracaso, o sea, es muy bajita. Pero la cuestión está, y esto pues, la gente de BID y los investigadores se encargarán de ver si lo que importa es el subtipo, que no creo que el subtipo tenga de particular. O la 74. Claro, entonces, Nacho lleva razón. Claro. Tendremos que, para el uso particular del uso de cabotegravir rilpi, descartar que, porque la mutación, me contaron que la prevalencia de la mutación es muy variable. Hay poblaciones, el subtipo A1 en Rusia tiene hasta el 15%, 15% allí, y en nuestro medio puede tener tan bajo como entrar entre el 1 y el 5. Es la proporción del subtipo. No, la proporción de 64I basal, o sea, polimórfica. Entonces la cuestión está, tendremos que descartar que los virus de los pacientes que vamos a tratar con cabotegravir rilpi no tengan A, ninguna mutación a los nucleósidos que comprometa la actividad de ripivirina, o B, la 74I que pueda condicionar la actividad de cabotegravir. Una cosa que probablemente hay todavía que contestar dentro de los dos estudios es ver cuánta gente de la que no ha fracasado tenía la 74I. Lo dijeron. Esto lo oí, esto lo oí y no está hecho. Solo añadir, Santi, que cabotegravir no es dolutegravir ni bictegravir. Dijeron que no está hecho. Estos virus que tienen un cambio, que de hecho el francés es el único que no tiene mutaciones a la integrasa en el rebote. Pero tiene la de la ripivirina. No, pero en el rebote, por lo que le da todavía más trascendencia a la 74I, que es el único que no tiene mutaciones a la integrasa, y esto no compromete la sensibilidad o tanto a dolutegravir o a bictegravir, es una combinación de que estás usando un fármaco que es cabotegravir, que no tiene la misma barrera genética, y luego la 74I en la base de datos de Stanford te pone, es un polimorfismo basal, pero cuando se producen resistencias ayuda a la producción de resistencia a inhibidores de la integrasa. Yo creo que dentro, lo estoy con Santi, es una proporción muy pequeña y luego parece que no es aleatorio. Es muy difícil pensar que no está teniendo algo que ver el tener A1 y 74I. Oye, los niveles, por cierto, eran más bajos, ¿no? O sea, los niveles... Pero son del grupo global, son niveles bajos de antiviral, pero son más bajos, pero están dentro del rango terapéutico. Y de hecho comentan los investigadores que un montón de pacientes que están en ese rango de niveles, el resto no fracasó. Sí, pero ¿con qué subtipos? O con presencia o ausencia de la mutación. Vale. ¿No? Muy bien. Hombre, yo creo que todavía nos va a faltar que se vea todos los subtipos que ha habido en el resto del estudio y cuáles son los que fracasan y los que tienen la 74I y cuáles son fracasas. Hombre, otra cosa yo creo que también a resaltar es que mantienen incluso esos la sensibilidad fenotípica a dolutegravir, ¿no? O sea que realmente dolu y cabotegravir exactamente no es lo mismo, ¿no? Aparentemente no. Luego la otra cuestión es, en los que fracasan en el brazo de Triumec, de nuevo, nadie hace resistencia. Entonces, parece que dolutegravir tuviese una barrera genética más larga que cabotegravir, pero no nos olvidemos. Dolutegravir va acompañado de 2 nucleósidos, cabotegravir va solo acompañado de un no nucleósido. Es decir, que la selección de mutantes resistentes puede ser debida a la barrera genética de dolutegravir o a que el acompañante que tiene es tan flojito como la rilpi, ¿no? Bueno, todo esto es lo que se nos va a aclarar en el futuro. Bien, yo quería también que discutiéramos entre todos otro aspecto, porque a mí me parece que, de lo que tú has comentado, cada vez estamos viendo que las mutaciones de los nucleósidos son menos importantes para los regímenes que ahora tenemos, ¿no? Mientras pongas un inhibidor de la integrasa potente, tanto en el estudio que has puesto del Biktarvy, con las mutaciones que están en poblaciones minoritarias, como en el DOLU, yo creo que es que todo lo que sabemos de impacto de las mutaciones de nucleósidos en el switch viene de estudios de cuando nosotros estábamos el NEFA, el Switchmark, son fármacos de barrera genética baja. Con fármacos de barrera genética alta, con un IP potenciado o con inhibidores de integrasa de segunda generación, sabemos, hemos aprendido por los estudios de segunda línea que los nucleósidos conservan
aunque te salgan las mutaciones, conservan eficacia residual, no te digo ya con el Movidip, que incluso 3TC, y luego que eso, que parece que un inhibidor de la integrasa de segunda generación necesita muy poquita ayuda adicional. Entonces, a mí me parece que estos son estudios que hay que hacer y tiene una implicación práctica muy importante. Se puede cambiar casi a ciegas si estás con dolutegravir y con bictegravir. La implicación práctica es, uno, tenemos que hacer para nada mutaciones primarias de resistencia a los nucleósidos siempre que utilicemos un régimen como el que tú has comentado. Y dos, ¿tiene algún valor en algún contexto la ultrasecuenciación para el estudio de mutaciones minoritarias, de poblaciones minoritarias? ¿O el análisis de DNA proviral de resistencias? El DNA proviral tiene un problema de sensibilidad. Si la ves, está ahí. Tampoco Pero, claro, pero no impacta. Pero sabemos que no impacta y si no, pues yo creo que es complicado. No, es que la pinta es que no, los virólogos se empeñan. Bueno, tú eres inmunovirólogo. Lo hace cogidos, fíjate, muchos datos que hay, o sea, el Downing y otros estudios, parecería, oye, puestos a infectarse, más vale infectarse con un virus con la 184 que con un wild type. Parece que se infecta uno con un virus. Hombre, tampoco es eso. No, digo, es un virus Parece que da lo que mismo. está tocado. Parece que da lo mismo. Parece que da lo mismo. No, parece que da lo mismo, no. Parece que es que va mejor. Yo me meto donde no me llaman, pero No, te llamamos. hay otro factor. Yo creo que los fracasos es cuando se combina un inhibidor de integrasa, corregidme, con un inhibidor de proteasa. Es decir, ¿por qué no ocurre fracaso cuando se combina un inhibidor de transcriptasa con un inhibidor de integrasa? Porque los cuellos de botella biológicos del virus se producen a ese nivel. Es decir, el 90% de los virus integrados son defectivos. Les faltan trozos, tienen hipermutaciones por el efecto de ApoVec y por el efecto de que la transcriptasa inversa, al hacer los saltos, se pasa o se queda corta. Entonces, por eso, es decir, de los virus que se llegan a integrar, la transcriptasa inversa genera más de un 90% de deficientes. Entonces, si tú sobre ese entorno colocas un inhibidor de la transcriptasa inversa, aunque no tenga una actividad plena, su impacto sobre ese cuello biológico va a ser mayor. Y en la integración es peor todavía. Es decir, se producen una serie de copias, pero los que se integran son muy pocos, son 2-3 copias por célula, ¿no? Se estima. Entonces, un inhibidor de la integrasa que tiene ya la ayuda previa de un inhibidor de transcriptasa, realmente el cuello biológico les es muy fácil hacer realmente un stop. En cambio, cuando hay un inhibidor de integrasa solo, algunos virus pueden escapar y un inhibidor de proteasa, la proteasa, para que os hagáis una idea, sintetizan cientos de moléculas de proteasa y miles de moléculas a procesar por la proteasa. Entonces el escape es mucho más fácil, ¿no? Entonces yo creo que también el hecho de que estemos incidiendo sobre 2 fármacos preintegración o solo uno más un inhibidor de proteasa tiene un efecto, y yo por lo que me comentáis, los fracasos son cuando hay inhibidor de proteasa. Y otro factor, que los nucleósidos penetran bien en el ganglio. La combinación de un IP y raltegravir, por ejemplo, penetra fatal en el ganglio. Y la vida media mayor también, ¿no? Otro tema, chicos, después de concluir que no necesitamos DNA probabilidad para hacer estudio de resistencia ni otra secuenciación. Tenemos a Pepe que quiere preguntar algo. Continúa, que promete ser muy interesante lo que está diciendo. ¿Verdad? Luego hablaré yo. Y luego hablas tú. A lo mejor vamos a hablar de lo mismo. No, quería preguntar por creo. otra cuestión. Ha presentado el nuevo anticuerpo neutralizante que para emplear en terapéutica. Y Pepe ha hablado de los triespecíficos y tal. ¿Cuál es vuestra impresión de la aplicación que algún día pueda tener los anticuerpos neutralizantes de amplio espectro? Ya no nos metemos en la curación y no nos metemos en tal, ni en la prevención. ¿Le veis algún papel real en el tratamiento antirretroviral con los fármacos que tenemos? ¿En qué nos puede ayudar? Lo digo porque el que tú has presentado ahora mismo, que la presenta en monoterapia, es verdad, pero se le escapan y el 100% hace resistencia al anticuerpo. Estos se empeñan en combinar dos, tan emocionados que estaban con el del NIH. La charla del Luxemburgo yo casi me duermo, pero independientemente de eso, ¿no? Se le oye hablar, combinar tal, y no se le acaba a ver. Entonces yo no sé muy bien cuál es el papel, o sea, ¿qué se le puede buscar? Para los resistentes tenemos otras cosas. Bueno, el Ivalizumab creo que sale a 1 millón por inyección, más o menos, ¿no? 100 y pico mil euros al año, para tratar, da Ivalizumab para un rescate.
¿Qué papel Este fue tu debate el año pasado con Julia Blanco en el Congreso de GESIDA. Ellos, amplio. El debate pro-con, y tú estabas claramente con. escéptico? Yo hice el teatrillo que se hace siempre, ¿no? Pero vamos, no. Pero a ver, para el tratamiento, chicos, ¿qué Para papel? tratamiento, yo sinceramente ahora mismo no le veo una utilidad. ¿Cuál podría ser la ventaja? Que se están modificando anticuerpos que tienen vidas medias de 2 meses. Vale, pero hay fármacos ya antirretrovirales en la parrilla que también tienen esas vidas medias. Es parenteral, nen. Es parenteral. Cuando se ha puesto intravenosos de momento subcutáneo, todos. se ha intentado poner subcutáneo, vamos, causa unas desgracias necróticas que no os Seguridad, desde el punto de vista de la seguridad. entonces, otra cosa es, en esos pacientes en los que después de que el anticuerpo hace su trabajo, cuando hay bajas cargas virales siempre, el virus ya no repunta, estamos en otro escenario, es un escenario de control, de curación. O en el ensayo que se está haciendo ahora en África y en Estados Unidos y Canadá, que es como prevención, ahí puede tener un cierto sentido, ¿vale? Pero yo creo que ¿Y terapéutica? Sí, y no vemos la combinación con un antirretroviral, por ejemplo, con el inhibidor de la cápside, porque esto decía, las cargas virales bajas, esa avenida todavía no está muy transitada, la de combinar un fármaco antirretroviral. ¿Pero qué nos añadiría? Pues la actividad citotóxica dependiente de anticuerpos, concretamente. Que no, es todo lo con los anticuerpos neutralizantes, si añaden algo más desde el punto de vista que no es solo antirretroviral. Eso. Pero es el contexto del control. Del control. Es decir, que luego tú puedas no dar tratamiento y que la carga viral siga suprimida 2 años. Ese es el valor añadido, pero eso yo creo que... Pero para eso tienes que dar un anticuerpo de POT, algo que permanezca mucho tiempo. No. ¿No? En los estudios de Malcolm Marty, de Dan Baruch y de Nussensweis, hay esos 40% de monos y algunos pacientes que cuando se les trata y el anticuerpo desaparece, la carga viral no repunta. Claro, pero, son los monos, macho, que luego... No, también hay humanos ya, Pero con poco seguimiento. Estos dos, Pero estos dos que he infección presentado yo, crónica- con carga viral baja se mantenían detectables detectables cuando ya había caído la... Pero estamos la en un concentración. escenario más de curación funcional, no de tratamiento estándar. Pepe, es tu turno. ¿Era eso que tú querías preguntar? No, pero yo creo que estáis un poco actuando de una manera un poco destructiva contra los anticuerpos monoclonales neutralizantes. Yo no soy ningún experto, ni mucho menos, ni en anticuerpos neutralizantes, ni en nada. Iba a decir casi nada. Pero se dice clásicamente que tiene un efecto comprometedor, vinculan a la inmunidad del paciente, sea macaco o sea humano, en el efecto antiviral. Incluso después de haber desaparecido los niveles circulantes del anticuerpo monoclonal. Pero bueno, que sea así o no sea, yo no lo sé. No lo sé. Yo tenía 2 partes de preguntas. Una referido a la presentación, bueno, extraordinarias todas las presentaciones. La de José Ramón habría que titularla algo así como nada es lo que parece o no te creas nada de lo que te cuentan porque todo es mentira. Realmente es inconcebible las cosas que se oyen, ¿no? O sea, al final no te terminas por no creerte nada. Yo no sé, en el Downing, no, lo digo en serio, en el Downing, o sea, las mutaciones de la 184, como dice el compañero Berenguer, no es casi mejor tener el virus con la mutación 184, mejor que el wild type. Pero es que la K65R tampoco tiene peso para que la respuesta sea igual de las mismas diferencias hay entre la rama rescatada con Dolu versus Caletra en los que tienen wild type, en los que tienen la 65R, en los que tienen la 184V, en los que tienen TAM. La diferencia es la misma. La pregunta que yo te quería hacer es si se ha mirado aquellos que tienen acumuladas la 65R más la 184V, es decir, que están todos los nucleósidos atacados, porque es que a la hora de rescatar, de hacer switching a biterapias, que es lo que ahora mismo tanto nos inquieta, tenemos siempre ahí el grupo de enfermos con épocas oscuras y que a lo mejor tienen la 184V y que dices, bueno, a este paciente le pongo tratamiento con Dolu 3TC, es decir, ¿corro el riesgo de que esté con Dolu en monoterapia o no? No sé si me has Hay entendido. un clásico en todos los estudios de rescate de segunda línea que van mejor los pacientes que tienen mutaciones en el basales que los que no, porque los que no son poco adherentes. Si tú fracasas con un virus completamente salvaje es que te toman muy mal la medicación. Entonces, eso es un clásico. En África y en países pobres el tener mutaciones predice éxito, paradójicamente predice éxito
del rescate, pero es por el factor humano, porque es que los que no tienen mutaciones son maladherentes, eran maladherentes antes de entrar en el estudio y siguen siendo. O sea que hay parte de esto que veis de la 184 que está sesgado por una cuestión de adherencia. Los que menos mutaciones tienen son peores adherentes. Con K65 hay muy pocos pacientes. Paul Sachs les preguntó, ¿y esto con qué les tratasteis? Y al final, con AZT, que sigue siendo activo con la K65, pero no puedo responder a tu pregunta de K65 más 184 qué hacer. José. Y luego la otra, bueno, termino ya. Hombre, claro, por supuesto. El tema del paciente, esos pacientes que habéis comentado son realmente muy interesantes. Yo tengo algún paciente, alguno claramente medido, pero sin niveles, que desde casi el principio he sido incapaz de llegar a la indetectabilidad. Estuve indetectable unos meses y luego ya a partir de ahí. Y está entre 80 y 200 de carga viral. He probado con 3, 4, 5, 2 fármacos y llevo en los últimos 3 años con monoterapia de darunavir. No hay ninguna diferencia en la carga viral, ninguna, exactamente igual con un fármaco que con 5. Y le tengo que dar una porque, mira, tiene barrera genética alta, que por lo menos no me llevo por delante ningún fármaco ni está provocándole toxicidades. Es exactamente igual. Es un claro ejemplo que yo creo que se adapta a ese concepto que habéis acuñado de la proliferación homeostática frente a la replicación, tal. Pero al margen de eso enlazándolo con lo que dice Pepe Alcamí de la básica. Yo, Pepe, ¿qué quieres que te diga? Esto es como el inglés, tío. Yo intento perfeccionar mi inglés. Podría hablar ahora mismo en inglés con naturalidad, pero no llego al bilingüe. Entonces, esto de la básica, intento todos los años a ver si. Y a veces creo que voy para atrás como el cangrejo, tío. Entonces, la presentación tuya de este año ha sido buena, pero yo no voy avanzando. No. Entonces, la pregunta es, lo digo en serio, esto enlaza con lo que dice José Ramón. Estos pacientes que ha comentado José Ramón, que da igual darles tratamiento antirretroviral que no dárselos. Y los pacientes, que no se, tú has dicho que es a lo que voy. Has dicho que no se podrán suprimir nunca con los tratamientos antirretrovirales disponibles. Si el tratamiento antirretroviral empieza a tener replicación viral. Entonces, le tienes que dar algo, pero es que tú dices que tiene cierta comunidad. En cierto modo se parecen o son lo mismo que los que se integran en locus oscuros del cromosoma, en los que no hay una buena actividad replicativa. ¿Me he explicado medianamente bien? Como en inglés. Zonas oscuras de los cromosomas. Entonces, esos pacientes que son elite controllers con cargas virales altas, pero que no tienen una actividad, no son eficaces desde el punto de vista replicativo. Esos elite controllers están sin tratamiento. Los enfermos que dice José Ramón están con tratamiento y si se lo quitas van a hacer pico de rebote. Entonces, ¿hasta qué punto son cosa parecida? Yo creo que son diferentes. En los estudios de Mellors, integrados en zonas primero los bits son completos, son replicativos, ¿no? Como pasa en los elite controllers del grupo de arriba, ¿no? Del grupo alto. Pero están integrados en zonas intrónicas, están integrados en zonas activas. Por eso, si les quitas el tratamiento, van a replicar. En cambio, el grupo de elite controllers que yo os mostraba son los que están en esos desiertos genéticos. Esa es una diferencia importante. No sé si me explico. Bueno, Pepe, que estamos terminando y, hombre, tenemos que dedicarle un minuto por lo menos al paciente de Londres. Y por resumirlo de alguna manera, ¿crees que la descripción de este paciente es la réplica, fotocopia exacta del paciente de Berlín? ¿O entre lo que aporta uno y aporta otro hemos aprendido algo más? Algo más que sea que si trasplanta una médula delta 32 a un paciente, sea homo o heterocigoto, ¿se controla? ¿Si todo va bien? ¿O podemos sacar algún aprendizaje extra de este paciente nuevo? Sí, yo creo que también se debatió mucho en el caso de paciente de Berlín, que había tenido una preparación con condicionamiento muy agresivo, con radioterapia cerebral, con quimio masiva, etc. En cambio aquí el condicionamiento ha sido mucho más clásico, ¿no? O sea, más moderno. Y en ese sentido, digamos que ese factor
digamos, de destrucción del sistema por la quimiorradioterapia intensiva, no parece que sea decisivo. Yo creo que eso es una cosa importante, porque claro, siempre cabía la duda de si al paciente de Berlín, uno de los cosas es que su destrucción inmunológica había sido mucho mayor. Y luego, el que sea el receptor delta 32 o wild type, yo creo que da igual. Lo que importa es que el quimerismo sea completo. Lo que importa es que el injerto, o sea, las células trasplantadas prendan al 100% y no queden residuos del otro. El paciente de Londres, a diferencia de Berlín, Tim Robbins tenía algunas variantes X4 por ahí perdidas. Timothy Brown, perdón. Tim Robbins es el actor. Siempre digo lo mismo. Entonces, tenía algunas variantes X4. Este, al parecer, es un R5 puro, ¿no? Entonces, bueno, probablemente esas poblaciones minoritarias X4 son R5 también. Yo creo que, hombre, hemos aprendido, pues eso, que en realidad depende un poco de que no se mueran. Porque la mortalidad es del 60%. No, hombre, lo que pasa es que sin duda alguna en algún momento se va a plantear incluso si tenía algún papel la delección. Lo que sabemos con respecto a todos los pacientes que se le ha trasplantado sin la delección es que hace falta. Parece que no hace falta la radiación corporal. La delección en el injerto sí, pero en el receptor no. No me refiero que eso sí que nos hace falta. Parece que la radiación no hace falta. Y luego los dos hicieron enfermedad de injerto frente a Western. Sí, yo creo que eso... O sea, que a lo mejor también un componente importante del éxito. Eso sí debe ser muy importante. Es como la enfermedad de injerto contra leucemia. Es decir, los que hacen injerto contra huésped tienen una recuperación, o sea, tienen, digamos, una curación mucho mayor que los que no hacen injerto contra huésped. En esa reacción injerto contra huésped, que es injerto contra leucemia, es también injerto contra células residuales. Me parece que la Lo que consigue mayor quimerismo, al fin y al cabo, lo que tú comentabas. La diferencia más importante con estos casos, que por ejemplo los casos de Boston u otros, es que se les trasplanta, ¿no?, con un sistema inmune refractario a la infección, delta 32. Oye, ¿tú crees que esto se podría remediar, por ejemplo, pretratando a estos pacientes con fármacos que bloqueen el receptor R5, por ejemplo, Maraviroc? O sea, teóricamente, yo un día esto se lo planteé a Javier, al de Barcelona. Javier Martínez Pizarro. Sí, y me dijo que es que había el mecanismo ese de transmisión entre las células. Sí. Es independiente del receptor, pero no sé, pero eso también pasaría en el delta 32 homocigoto. O sea, yo creo que ahí también... No, es que todos hemos dicho que no, pero la pregunta es, conceptualmente, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque, o sea, ¿qué más? O sea, no se bloquean el 100% de los receptores. Esa es una razón. No se bloquea. El nivel de saturación con Maraviroc de los receptores alcanza el 90 y mucho por ciento, pero no el 100%. ¿Tienes? Y seguramente, sí, lo leí. Seguramente eso haría fracasar la estrategia. Nosotros lo hicimos en pacientes, pero no con quimioterapia. Vale, que se nos morían todos. Sí, pero quimioterapia no es lo mismo. ¿Vale? Chicos, ¿queréis hacer alguna pregunta más de alguno de los temas que se han tocado ahora? Bueno, pues si no, cierro en un momentín, chicos. Cada año os lo digo y no me creéis, pero creedme una cuestión. No merece la pena. ¿Sí o no? El desplazamiento y el sufrimiento del jet lag por lo que es la ciencia. Yo os tengo que decir una cuestión. Mirad que estuve pendiente en el Congreso. No quería perderme nada. Teníamos conversaciones de pasillos, con españoles y con no españoles. Cuando vengo aquí, me entero del Congreso. ¿Vale? Quiero deciros que, en serio os lo digo, naturalmente que tiene el ambiente, estás allí, hablas con la gente, reunión, vives de primera mano todo lo que se comenta, pero para aprender hay que venir al Congreso que tenemos al día siguiente de llegar. Os lo digo completamente en serio. Habéis visto un poco que, y también lo hemos comentado de pasillo, el CRUI tampoco es lo que era, ¿eh? El CRUI tampoco es lo que era. ¿Sabéis que la única sesión de orales que hubo en el Congreso de tratamiento antirretroviral es la que se ha comentado aquí? Se han incluido entre unos y otros todas las comunicaciones que se presentaron orales sobre tratamiento antirretroviral, porque solamente hubo una sesión. No hubo ninguna sesión más de ningún aspecto relevante, ni de toxicidades,
Porque lo que hemos comentado de la cosa que hay del sistema nervioso central y de la cosa de ganar peso, no fue sesión de orales, fueron la discusión temática que os hemos comentado. Chicos, no ha habido ni siquiera una sesión de comorbilidades bien llevada. Cáncer, no. Parece que todo está un poco de aquella manera, ¿vale? Y lo que se ha presentado aquí, chicos, luego contrastaréis con lo que saquen los de Clinical Care Options, en lo que hay en otras partes, y veréis que es súper completa. ¿Con qué me quedo yo del Congreso que hemos comentado aquí esta tarde? Yo creo que el CROI de este año sí que va a ser recordado, sin embargo, por un par de cosas, ¿no? Yo creo que el CROI de este año se va a recordar por la presentación de los fármacos de larga duración. Ha sido el primer congreso que se ha presentado, el Atlas y el FLAIR juntos, y esto va a dar mucho que hablar y traerá mucha cola y se presentará en congresos sucesivos, pero este ha sido el primero en el que se ha demostrado la eficacia de la estrategia y por el paciente de Londres. Al fin y al cabo, ¿no? La N se transforma de N igual a 1 a N igual a 2. Pero bueno, chicos, tiene su importancia porque es aquello de que esto no es un fenómeno X, que sonó la flauta una vez, ¿no? Sonó la flauta una vez y no se repite, y tal no se había repetido. El hecho de que parece que el paciente de Londres lleva el mismo camino que el paciente de Berlín hace pensar que al menos una estrategia agresiva como la que es, pero puede lograr la curación. Y que, por tanto, que buscando de alguna manera, pues se logrará aplicarlo a más gente. Y yo creo que son, desde mi punto de vista, no sé qué os parece a vosotros, pero me parece que estas son las dos cosas más novedosas. Y luego, si queréis, cosas que hemos comentado esta tarde, que a mí también me parece que tienen su relevancia, es, uno, la charla de Fauci. No por nada, sino porque Fauci, de una manera, no puedo imaginar, ya lo conocéis, bueno, lo conocemos relativamente, ¿no? Pero la impresión que tenemos de él, un hombre absolutamente pasional, a pesar de su edad, 78, que lo busqué en el Wikipedia, 78 años, que no nos parece, pues bueno, a pesar de su edad, el hombre era como si fuese un residente hablando del tema. Entonces estaba totalmente emocionado con aquella cosa de que iban a eliminar el VIH en los Estados Unidos. Y a mí me pareció muy estimulante, ¿no? Bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le gustó mucho la charla de Fauci de la conferencia inaugural. Por eso, porque él, aparte que lo cuente muy bien, pues ponía mucha pasión y el hombre desgranó punto por punto los elementos tal. He leído hoy, y no me había fijado, que en ningún momento dijo el nombre del presidente de los Estados Unidos. A pesar de que se haya reunido varias veces, él y su gente y tal. Está muy emocionante. Entonces yo creo que esa charla es estimulante porque, bueno, es algo que se empieza allí, de la mano de tal, pero que será seguramente extrapolable a otras latitudes. Yo también me quedo con la cuestión, macho, no hay con qué meterse, y ya se meten con los signos de la integrasa. Os lo digo en serio. ¿No habéis tenido esa impresión? Ha sido como una cosa, macho, todo era malo para los signos de la integrasa. Menos mal que toda la gente interesada en el tratamiento antirretroviral ahora mismo estamos, industria y nosotros, a favor de los signos de la integrasa. Si no sería quedarnos sin fármacos ya, que si engordan, que si el SNC. Y luego, bueno, querido, es algo que vamos a pasar de puntilla por eso. Yo espero que se aclare todo para que estemos tranquilos y no tengamos que contarle a los pacientes, oye, puedes engordar con esto, ¿no? Porque son capaces de dejar el tratamiento por no engordar. Bueno, pero quiero decir, eso yo creo que también ha sido otro de los aspectos destacados, se ha centrado, claro, ya nadie habla de toxicidad de los IP, ya nadie habla de toxicidad de los no nucleósidos, a todos se centra la atención en los fármacos que todo el mundo utilizamos. Luego, la otra cosa que también me ha parecido importante son los estudios que se han presentado en embarazadas, que no por intuidos dejan de ser menos importantes. No solamente el grupito de mujeres que se ha tratado con sofosbuvir y dispasvir y que se han curado todas y que no han hecho toxicidad porque el número era chiquitito, sino sobre todo porque lo que nosotros habíamos empezado, nosotros en toda parte del mundo, y si reconocen la guía, se había empezado a hacer de manera intuitiva, cuanto antes dejemos indetectable a la mujer embarazada, mejor, no pongamos otro fármaco que no sea un inhibidor de integrasa, pues se comprueban los ensayos clínicos. Sobre todo cuando se empieza tarde, el número de mujeres que llegan indetectables a dar a luz es mucho menor que el número de mujeres que se traten con otro régimen, en este caso en la comparación con Efavirenz, que era el fármaco de elección. Y con la cosa buena de que en uno de los estudios se demostró que el número de chavalines que salen infectados era menor cuando llegan indetectables con unidad de integrasa que cuando se le daba el fármaco de comparación. Eso me ha parecido importante. Y luego, pues el asunto que hemos estado discutiendo aquí también, y es que poco a poco se va consolidando la idea de que teniendo fármacos tan potentes como tenemos con los nuevos inhibidores de integrasa, pues tenemos que tener menos cuidado si lo ponemos en una persona que tenga poblaciones minoritarias resistentes a uno de los nucleósidos que van en el régimen
o si en el DNA proviral hay un virus integrado que tiene resistencia a alguno de los 2 nucleósidos que va en el régimen. Con lo cual, lo que comentábamos, pues se utiliza la necesidad de hacer estudios de resistencia primaria siempre que vayamos a utilizar uno de estos fármacos. Yo creo que después de todo, merece la pena. Alguien me preguntaba, oye, ¿creéis que hay contenido suficiente para que se celebre un CROI cada año? Bueno, por visto lo visto, haciendo el post-CROI sí, ¿no? Si no hiciéramos el post-CROI, luego veníamos con la impresión de que no merece la pena. Pero después de eso sí que merece la pena, amigos, ¿vale? Y ya solamente me queda agradecer. Agradecer, en primer lugar, a los ponentes. ¿Os imagináis lo que es venir el viernes para acá? Sábado. El sábado llegar aquí. Todo en plan bruto. Y que los muchachos hayan hecho el esfuerzo durante el fin de semana, dejando mujer, hijos y perros. Y centrarse en elaborar las presentaciones brillantísimas que hemos visto. Pues chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho ese esfuerzo extraordinario en primer lugar. Y agradecerle a BIIF que sigan el empeño. Muchas gracias por organizar esto para nosotros, en el que no hay sino más que interés científico y que todos agradecemos, aunque no lo digamos todos los días. Gracias chicos y que se mantenga, ¿vale? Y gracias a Ramón y a su gente porque lo hace todos los años tan bien hecho. Nos enteramos dónde tenemos que venir, dónde tenemos que aparcar y nos enteramos de todo. Muchísimas gracias, Ramón. Chicos, y sobre todo a vosotros, por venir o por escucharnos desde casa y darle sentido a todo el esfuerzo que se pone detrás de esa cuestión. Ya no queda más que decir, sino emplazaros al CROI del año que viene. ¿Vale? Muchas gracias, amigos.